programa especial de Hoy por Hoy, edición especial desde el Parlamento de Cataluña, desde el Salón de los Pasos Perdidos, con mucha actividad ya, porque quedan poco más de 45 minutos para que empiece el pleno en el hemiciclo. Y a nuestro lado, Albert Rivera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pepa. Esta entrevista, usted sabe bien, la teníamos en nuestras agendas respectivas desde hace mucho tiempo, y ha venido a coincidir con este día, con esta votación, con este programa especial desde un Parlamento en el que ha transcurrido su vida política prácticamente hasta ahora, ¿no? Pues sí, la verdad que en primer lugar os felicito y os agradezco que hoy sigáis desde la SER para toda España esta sesión, porque aunque yo creo que es un día preocupante y triste para la democracia española, también es verdad que hay que contarlo, ¿no? Yo que he estado aquí más de 8 años, pues percibo, ¿no?, una fractura, ya realmente no solo en la sociedad catalana, sino en este Parlamento, en el que hoy la mitad de la Cámara prácticamente va a quedar olvidada o partida en una declaración de desconexión o de independencia como la que hoy se vota. Pero bueno, en todo caso, la democracia, creo que España ha demostrado que en los momentos difíciles tenemos que hacer cosas también para remontar el vuelo, y algunos creemos que no solo hay que hoy recurrir esta resolución, que yo creo que, y espero que el gobierno lo haga al minuto 1, sino que creo que hay que pensar en qué vamos a hacer en un futuro con España y para recobrar, ¿no?, la confianza. Vamos a hablar de futuro, pero antes de nada, ¿sabe cómo y por qué hemos llegado al borde de este precipicio? Bueno, mire, esto pasa en muchos accidentes, en este caso un accidente político, normalmente pasa porque fallan varias cosas, no solo una. Sin duda que ha habido un gobierno durante muchos años que ha trabajado cada día para construir, digamos, un Estado catalán, una nación catalana al margen de España, y eso es una realidad. Pero también los que queremos seguir viviendo juntos, tanto catalanes que queremos seguir viviendo juntos con el resto de españoles, que somos mayoritarios, según todas las votaciones que se han producido, junto al resto de españoles nos tenemos que preguntar qué ha fallado en España como país, qué ha fallado en nuestra democracia, qué ha fallado en el diálogo político, qué ha fallado en la relación entre Estado y comunidades autónomas, qué no hemos sido capaz de explicar, ¿no? Por ejemplo, a nivel económico, aquí yo he escuchado 1000 veces este Parlamento: España nos roba, y se decía con una tranquilidad y una absoluta normalidad cuando es muy grave, ¿no? Y eso ha calado, ¿no? Ha calado un mensaje también, digamos, que ha ido desconectando emocional y políticamente a una parte de catalanes, no a la mayoría, pero sí una parte muy importante. Así que han fallado muchas cosas, pero la pregunta, como bien decías, es ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué tenemos para el futuro, ¿no? Y algunos creemos que las reformas de España pueden volver a enganchar a mucha gente a este proyecto común. Le preguntaba al señor Rull, al coordinador general de Convergencia, a las 8 de la mañana, ¿qué le dice hoy este Parlamento? ¿Qué le dice hoy Junts pel Sí y la CUP al 52 y pico de los catalanes que votaron programas electorales que no contemplaban la independencia? Ha habido ahí unos segundos de silencio que me han llamado la atención. A usted le pregunto lo contrario. Ya descrito o ha insinuado su programa, es España la que tiene que mirarse al espejo y mirar al futuro, pero a los catalanes que quieren la independencia, ¿qué le dice Albert Rivera? Pues en primer lugar, esos catalanes que quieren la independencia para mí no son números, son amigos, son vecinos, son compañeros de trabajo, en este caso no de ciudadanos, lógicamente, pero compañeros que he tenido toda la vida, porque es que eso es lo que nos pasa a los catalanes, que casi 1 de cada 2 catalanes está en esa situación, que cree que la solución a lo que pasa en Cataluña, al paro, a la corrupción, a los recortes, a los impuestos, la solución es romper España o salir de Europa. Y yo les diría que esa no es la solución, pero que asumimos que España tiene que reformarse como país, que hay que reformar nuestra justicia, nuestra educación, nuestra economía, una economía seguramente que no deja a nadie en la cuneta, hay que reformar la financiación autonómica, hay que hablar de una España descentralizada, diversa, además de unida. Es decir, tenemos que ser conscientes que un país autonómico conlleva contar con los demás, ¿no?, para tomar decisiones importantes. Pero les diría que la solución no es que rompamos el país, sino que lo arreglemos, ¿no? Eso no va a ser fácil, ni va a ser en un cuarto de hora. Yo reconozco que después de 30 años esto no se soluciona en un cuarto de hora. Pero esta legislatura que viene, para mí sí va a ser fundamental. Algunos creemos que hay que hacer reformas después de 35 años de democracia. Otros piensan que no hay que tocar nada, como el Partido Popular. Y yo creo que ahí es donde algunos discrepamos en el futuro, ¿no? Por cierto, estuvo con Rajoy la semana pasada. Le contó el presidente qué esperaba del gobierno catalán, qué esperaba de lo que hoy ocurra aquí, porque le vengo escuchando a usted, Albert Rivera, decir en las últimas 24 horas, el gobierno debe recurrirlo en el minuto 1. ¿Duda de que eso vaya a ser así? Bueno, yo estuve con el presidente actual, con Mariano Rajoy, y le trasladé nuestra preocupación por lo inmediato. Luego del largo plazo no coincidimos porque, como le decía, el Partido Popular cree que no hay que reformar muchas cosas en España, otros creemos que sí. Pero en el corto plazo dimos el apoyo a que se cumplan las leyes democráticas, pero le pedimos al presidente eso, que recurriera esta resolución, porque es una resolución no solo anticonstitucional, es que no es democrática, porque no respeta las leyes democráticas y dice en el texto que la mayoría de catalanes quieren la independencia, cosa que no es cierto, ¿no? Así que nos parece que no puede prosperar. Yo creo que eso sí que se va a hacer, el gobierno creo que va a recurrirlo, confío absolutamente en que lo haga. O sea, que es retórico lo del minuto 1.
Bueno, ¿no tiene duda? No, yo se lo trasladé al señor Rajoy en su día, en la reunión que tuvimos, y él me dijo que el gobierno lo estaba estudiando y que efectivamente coincidía con Ciudadanos en que tenía que recurrirse. Y yo además le dije que creo que no tendría que tener mucho tiempo. La última vez que pasó algo parecido, la declaración de soberanía se recurrió y por unanimidad se anuló. Y yo creo que es lo que va a pasar y espero que pase. Así que en eso tenemos que estar juntos. A partir de ahí, evidentemente se pueden dar más pasos. Y ahí también coincido tanto con el presidente Rajoy como con Pedro Sánchez, en que tenemos que ir por partes, es decir, no podemos ir como algunos apelan a la suspensión de autonomía global de una comunidad autónoma, que es una cosa muy grave, extrema, cuando realmente hablamos de cosas jurídicas que se pueden suspender o que se pueden anular. Luego viene otro paso, el intermedio, que es, ¿hay alguien que vaya a incumplir la ley? ¿Hay alguien que vaya a incumplir la resolución futura previsible? Por ejemplo, el ministro del Interior nos dijo el otro día que no eran tan tontos como para mandar, dijo literalmente, lo de tontos, para mandar a la Guardia Civil a desfilar por la diagonal, que eso es lo que querrían los independentistas. Pero usted mandaría a la delegada del Gobierno de Cataluña a asumir la presidencia de la Generalitat si hay una desobediencia flagrante de la ley. Bueno, yo creo que eso es un extremo, como decía, el artículo 155 es un artículo que hay que intentar no aplicar en cualquier Estado de Derecho, también lo tiene la Constitución alemana, la norteamericana, y no se ha aplicado nunca, ¿no? Pero en este caso está ahí por si pasa una cosa como esa. Yo creo que el único supuesto, lo único que yo tengo en mente que podría llevar a eso es una declaración unilateral de independencia firmada por el presidente de la Generalitat y subiéndose a un balcón y declarando la independencia y apelando a la comunidad internacional. Esto que hoy se aprueba es muy grave el texto, es una desconexión política, democrática, incluso emocional de España, pero no es una declaración de independencia, digamos, jurídicamente, y en eso también coincido en que no podemos, digamos, apretar el botón rojo, ¿no? Digamos, de la declaración del 155 de suspensión de autonomía, si no hay un acto jurídico concreto de un gobierno que haga algo así. De todas maneras, yo espero y creo que de aquí a las elecciones generales, me imagino que todo este ruido que se está haciendo tiene dos objetivos. Uno, tapar que Artur Mas no tiene el apoyo de la CUP y por tanto que no es presidente de la Generalitat y que no va a haber gobierno si no hay aprobación por parte de esa mayoría que no tiene hoy. Y dos, aquí hay detrás también casualidades que no lo son. Es decir, el mismo día que se presenta esta moción y toda esta semana se nos olvida la descomposición por corrupción del partido que gobierna, de Convergencia. Lo hemos escuchado la semana pasada en algunos medios de comunicación, como aquí, pero es verdad, es que lo que está saliendo, se hablan de auténticos botines de 2.000, 2.500 millones de euros amasados durante 30 años por Convergencia y por los Pujol. A mí me parece una gravedad extrema. Estamos pasando de puntillas o se está tapando el debate, y a mí me parece que en el caso de Convergencia, y ahora no hablo de los ciudadanos que legítimamente quieren la independencia, hablo de los líderes políticos, creo que tiene mucho que ver esa huida hacia adelante con la vinculación a la corrupción de Convergencia y su partido. Entiendo que no comparte la reflexión del escritor Félix de Azúa, que sostiene que si se hubiera aplicado el 155 hace 2 años, no estaríamos aquí. Pues no la comparto, básicamente porque los artículos como ese, creo, los que somos constitucionalistas sabemos que son cláusulas de cierre, son, como dicen en derecho, última ratio, la última salida, aquello que nunca debería pasar, pero que si pasa es porque algo ha pasado, algo se ha hecho muy mal o algo ha fracasado, ¿no? Así que yo no lo veo de esa manera, pero sí que es verdad que hay errores que se han cometido. Antes hablábamos de que el gobierno de España o España no hemos sabido, a lo mejor, seducir, no hemos sabido reconstruir nuestra democracia. Pero también es verdad que aquí ha habido gobiernos que han utilizado la autonomía pues para utilizar los medios de comunicación públicos, para utilizar la propaganda, la educación, es decir, se han utilizado resortes públicos para intentar también desconectar poquito a poco, ¿no? Yo soy catalán y sé perfectamente lo que hablo y lo he vivido, ¿no? Y es verdad, es como a veces como un goteo que no te das cuenta y se van desconectando. Y eso siempre tiene doble responsable, el que quiere desconectarse y el que permite la desconexión, ¿no? Si pudiera, Albert Rivera volvería al estatuto que votó el pueblo de Cataluña antes de ser enmendado por el Constitucional. Pues mire, yo no defendía aquel estatuto porque creo que el estatuto del 79 tenía casi 80 competencias por desarrollar. Yo no era de los partidarios, de hecho se ha demostrado que no era un buen estatuto, ¿no? Jurídicamente y políticamente. Sí que creo que deberíamos volver a hablar de financiación autonómica, de un plan de infraestructuras necesarias en Cataluña, de algunas cuestiones que sí que estaban recogidas ahí, pero no tanto como un nuevo estatuto. En todo caso, sí que me pregunto, ¿hay alguien en el catalanismo político dispuesto a decir no a Artur Mas, a decir no a las CUP y a decir no a la independencia? Porque Tarradellas, Cambó, el propio Roca Junyent y la Constitución son personas demócratas que han participado de España y de nuestra democracia. Y yo, incluso desde la discrepancia, me podría sentar en una mesa con gente que piense distinto. Lo que no me puedo sentar en una mesa es con gente que rompe las reglas de juego, como iba a pasar en el Parlamento. Algo que le va a interesar mucho a los catalanes y al resto de los españoles. En su propuesta de reformas de la estructura territorial de España habla de más dinero y más competencias para Cataluña. ¿Cuánto dinero? ¿Cómo calcularlo?
Bueno, de hecho no hablo para Cataluña, hablo para las comunidades autónomas. También para Cataluña. Claro, efectivamente. Yo creo que el problema es abordar estos debates siempre desde la diferencia. Es decir, yo creo que las comunidades autónomas tienen competencias muy importantes, la sanidad, la educación, las políticas sociales, algunas incluso justicia, y yo creo que eso tiene que tener suficiencia financiera. Actualmente el Gobierno no ha querido debatir la ley de financiación autonómica, yo creo que para no enfrentar a sus varones territoriales, y este año 2016 sí o sí nos va a tocar sentarnos y reformar nuestro sistema de financiación. Nosotros queremos calcular eso por persona, por habitante, en este caso por los costes de cada servicio. A mí me parece que hemos cometido un error en España, que es reivindicar siempre algo particular. Es decir, en Cataluña por cuánto PIB tenemos, en la insularidad porque son islas, en Castilla y León porque tiene dispersión territorial, en Andalucía con derechos históricos. Es decir, todo el mundo ha intentado, como decía Solbes, no hacer un sudoku imposible de cuadrar. Yo creo que es mejor calcular cuánto cuesta una cama de hospital, cuánto cuesta una plaza universitaria o una plaza en la educación primaria. En cada sitio. Claro, en cada sitio, y con eso dar suficiencia financiera. ¿Qué propone Ciudadanos? Un único fondo de cohesión territorial y social donde se garanticen los derechos básicos. Es decir, sanidad, educación, tienen que ser dos derechos que en cualquier rincón de España queden garantizados por ese fondo de cohesión. A partir de ahí, las comunidades autónomas podrán, con sus tramos autonómicos fiscales, por ejemplo el IRPF o otras cuestiones, subir o bajar impuestos en función de sus decisiones. Lo que queremos es un modelo de corresponsabilidad, donde el Estado garantice lo básico y las comunidades puedan incrementar o bajar esa cartera de servicios. ¿Y cree que eso ataja en este momento el independentismo en Cataluña? ¿Que es suficiente? No, no es suficiente. O sea, que quiera la independencia como a Junqueras o más, o quiera dejar de ser español por una cuestión puramente identitaria, no será suficiente. Pero hay muchos catalanes, y además yo decía antes que son familia, amigos, conocidos, que creen realmente que hay una injusticia con el sistema de financiación autonómica, o que hay infraestructuras como el corredor mediterráneo que deberían haberse invertido hace mucho tiempo y no se ha hecho. Es decir, hay cuestiones muy tangibles, que son muy materiales, a veces no son identitarias, y a veces sí que es verdad que en España se ha confundido lo identitario con lo necesario. Es decir, oiga, un corredor mediterráneo de mercancías para el levante español, donde está incluido Cataluña, pero también Valencia o Murcia, no es una reivindicación independentista, es una reivindicación de todo el levante español. O la financiación autonómica no es un tema solo de Cataluña. La Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid, Baleares, hay determinadas comunidades que reclaman hace tiempo una revisión de ese modelo de mayor corresponsabilidad fiscal. Parece que entre las medidas que contempla el Gobierno para hacer frente al proceso que se puede iniciar esta mañana en el Parlamento hacia la independencia, hacia la creación de un Estado propio, está la de cierta asfixia financiera, es decir, que las remesas del Fondo de Liquidez se suspendan. ¿Comparte eso? No, porque la Generalitat es Estado y por tanto los servicios públicos que se prestan en Cataluña los tiene que garantizar el Estado. Aunque la Generalitat haya hecho mal las cosas, aunque estemos rescatados por el FLA, o aunque aquí se incumplan muchos de esos pagos, ¿no? Las farmacias catalanas pues hace muchísimo tiempo que no cobran, algunos geriátricos, muchos centros hospitalarios concertados, y eso es muy grave. Yo creo que hay que cubrir esos servicios básicos porque los españoles, los que viven en Cataluña, también tienen derecho a esos servicios básicos. Ahora, a partir de ahí, el FLA tiene una finalidad, es decir, cada partida se aprueba con una finalidad. Lo que no puede ser, y espero que no haya pasado, eso es una cuestión del Gobierno. Decía el otro día Rajoy que iba a tomar el mando de todo esto. Hombre, la pregunta es, ¿y hasta ahora qué han hecho? ¿No? Porque si realmente hay partidas que se han prestado y no han ido a la finalidad sanitaria, educativa o social que tenían, es muy grave también, ¿no? Así que yo espero que se esté cumpliendo la finalidad del FLA, espero que se estén dedicando partidas a pagar los fondos principales. Pero no es partidario de la asfixia financiera para Cataluña. No soy partidario ni para Cataluña ni para ningún español. Es decir, los españoles no podemos pagar los problemas entre políticos o entre comunidades y Estado. Y creo que eso es lo que algunos plantean y creo que no sería un acierto. En el capítulo de ideas de la página web de Ciudadanos figuraban ayer muchas propuestas, entre ellas una, la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por sufragio universal entre los jueces. Ahora proponen suprimir el Consejo. ¿Qué ha cambiado? Bueno, pues hemos llegado a la conclusión de que en vez de hacer réplicas de escuelas, o en este caso no de escuelas sino de asociaciones judiciales, o en vez de ir a un modelo en el que se replican las mayorías parlamentarias, pensamos que lo que hay que hacer es un procedimiento más reglado, más objetivo, por concurso, y lo que queremos acabar en definitiva, después de un debate con los juristas, con Francesc Carreras, con Francisco Sosa Wagner, con Rodrigo Tena y muchos expertos, hemos llegado a la conclusión que es mejor tener menos poder para, en este caso, el Tribunal Supremo, sería el presidente del Supremo quien sustituiría con dos adjuntos. Pero sería un presidente del Supremo todopoderoso es que sin contrapesos. Es que lo que voy a explicar, justo lo contrario, es lo que no se ha entendido a lo mejor de nuestra propuesta. Es que queremos quitarle los poderes para que sean procedimientos de concurso. Es decir, no queremos que el presidente del Supremo designe quién va a la sala del Supremo o al TSJ o a la audiencia. Queremos que sean concursos, oposiciones, por mérito y capacidad, de manera
que no podamos tener designaciones arbitrarias, sino que sea un concurso en oposición, de manera que si hay una plaza para el Supremo o una plaza para el TSJ de Cataluña o de donde sea, eso se hace por concurso. Es decir, la mejor manera que conocemos los que creemos en la función pública es que eso sea por concurso, por oposición, no que lo designe el Consejo del Poder Judicial o premio castigue. Han hablado con muchos constitucionalistas, pero no con el sector, porque la APM, que es la Asociación Conservadora de la Justicia, la Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, todas dicen que es un error su propuesta, que politizaría más la justicia y que no arreglaría ninguno de sus problemas. ¿Han hablado con ellos antes de tirarse a la piscina? Sí, con algunos sí. Lo que pasa es que suponemos que los que querían, a lo mejor quieren poner a gente en el Consejo del Poder Judicial, pues no les gusta nuestra propuesta, es lógico. Pero nosotros tenemos que pensar en los españoles, en todos los españoles. ¿O sea, cree que las asociaciones solo quieren colocar a los suyos? No, creo que las asociaciones no les gusta porque algunas reivindicaban tener el mismo el Consejo del Poder Judicial, pero que fueran ellos los que designaran. Y nosotros proponemos que no hayan designaciones para poderes de ese tipo. Es decir, para que nos entiendan los españoles, queremos despolitizar la justicia, que sea por concurso y oposición. Ya, pero dicen ellos que no, que esto no lo consiguen. Yo entiendo. Porque se elige en el Congreso, de hecho, al presidente del Supremo. Por 2/3, sí, pero es que lo vuelvo a explicar. El presidente del Supremo no va a designar a los señores que están en la Sala del Supremo, ni la Audiencia Nacional, ni los TSJ. Va a ser por concurso, por oposición, mérito y capacidad. Eso acaba con la discrecionalidad. Eso acaba con la politización. Porque al final es como una oposición. Cuando uno se presenta, pues hay un concurso. Por tanto, no es lo mismo eso, a nuestro juicio, que tengan cuotas de partido. En definitiva, queremos que los jueces puedan, los buenos, los mejores, los que ganen una oposición, puedan llegar a esos puestos, pero no que sea quien designa un Poder Judicial o un Consejo del Poder Judicial, y mucho menos con la situación actual. En todo caso, para dejarlo claro, estas reformas de Ciudadanos necesitan 2/3 de la Cámara. 2/3 porque es una reforma constitucional. Así que si alguien tiene una mejor idea, que la plantee. Lo que pasa es que de momento lo que hay no nos gusta. Hemos planteado una alternativa. No he escuchado a ningún partido hacer ninguna propuesta, y el PP y el PSOE creen que lo mejor es que sigamos igual, replicando cuotas en el Poder Judicial. Si alguien tiene una mejor propuesta, estamos dispuestos a debatirla. Lo que no vale, a mi juicio, es solo hacer la crítica a la propuesta, como ha hecho el ministro de Justicia, y decir que lo que estamos haciendo ahora es maravilloso, que es replicar cuotas políticas en el Poder Judicial. Yo le preguntaba por el sector, no por el ministro de Justicia. Ya, pero yo también se lo digo porque he escuchado a algunos partidos hablar del tema y digo, hombre, está muy bien criticar propuestas de los demás cuando tú quieres que todo siga igual, ¿no? Dicen que quieren hacer desaparecer las diputaciones provinciales. Entenderán nuestra desconfianza. ¿En qué plazo? ¿En esta legislatura? Porque esto lo hemos visto en varios programas electorales que no se han cumplido. Bueno, es que yo no quiero engañar a los españoles. Todas estas reformas son constitucionales. Es decir, las diputaciones, el Senado, el Poder Judicial son reformas constitucionales. Necesitamos 2/3 de la Cámara. Mi objetivo es, si ganamos las elecciones o si somos decisivos para una mayoría de 2/3, pues convencer al PSOE y al PP de que hay que reformar todo esto. Ya lo sé que no lo tengo fácil, llevan 30 años sin querer tocar todo esto. Yo he escuchado al Partido Socialista en algunas ocasiones, al propio Felipe González, reconocer que había que suprimir las diputaciones después del desarrollo autonómico, pero no lo han hecho. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Que alguien lidere, que alguien encabece eso para arrastrar a esos partidos a reformas que muchos de sus votantes comparten, ¿no? Incluso militantes. Así que, bueno, nosotros tenemos la capacidad, seguramente, y la libertad de plantearlo, y por tanto queremos liderarlo. Soy consciente plenamente de que estas reformas de calado profundas en el sistema democrático e institucional conllevan consensos muy amplios. Otra reforma de calado muy demandada es la reforma electoral. Proponen el doble voto a diputados y a partidos, es decir, que uno pueda elegir al diputado de su distrito que quiere, que le cae bien, que lo conoce y que se fía de él, y luego al partido que le resulta favorito. Pero si salen más diputados que los 350 que tiene la Cámara, en Alemania, que existe este modelo, se amplía el Parlamento. No, hay una corrección, es decir, son 175 distritos, que serían aproximadamente distritos de 250 a 260.000 habitantes, y cada distrito escoge, como bien explicabas, al diputado de distrito, a tu diputado de cercanía, ¿no? Obligaría eso a tener una oficina de distrito, a relacionarse con los ciudadanos del distrito, y después, por otro lado, la lista nacional, que son otros 175. En Alemania, que es el modelo prácticamente, digamos, de referencia en nuestro modelo de ley electoral, efectivamente hay una compensación para que no haya desproporcionalidad. Para que los votos, el Parlamento, amplía. Hay un margen para que los votos valgan igual. Entonces nosotros lo que planteamos es, si queremos, por un lado, votar a partidos, pero también votar a personas, se nos ocurre que la mejor manera es tener una lista nacional y una lista por distritos. E insisto, una ley de ese calado necesita, en este caso, ley orgánica, mayoría absoluta. No se ha tocado la ley electoral en 30 años en España. Es ambicioso, sí, pero creo que lleva dos principios básicos. Proporcionalidad, que los votos valgan igual, y eso es uno de los objetivos de la ley. Y segundo, cercanía. Esto obligaría a los diputados
hablando, digamos, en términos coloquiales, a currárselo, a Sí. pisar el Pero me distrito. está diciendo que no ampliarían en ningún caso el número de 350 diputados. No, porque lo que haríamos es un margen variable que podía ir a un máximo de 350. Ciudadanos permite un gobierno socialista en Andalucía, donde hay varias investigaciones judiciales por corrupción y una comisión parlamentaria de mandatos pasados del PSOE. Sostiene un gobierno popular en Madrid, donde hay varias investigaciones por corrupción y una comisión parlamentaria que acaba de echar a andar. ¿Ustedes no tienen principios? Sí, no, al revés. ¿A cualquiera? Si no tuviéramos principios, estaríamos de vicepresidentes de esos gobiernos, que también podemos serlo, y no lo somos porque estamos en la oposición. Y lo que nos planteamos en Andalucía, por ejemplo, es si vamos a elecciones anticipadas, que es lo que tocaba en una semana si no había acuerdo, votamos 3 veces que no a Susana Díaz porque no aceptaba nuestras propuestas de nuestro pacto anticorrupción y algunos principios, o nos quedamos en la oposición. Y finalmente, en vez de elecciones anticipadas, dimos un paso adelante, pusimos 70 medidas y creo que estamos controlando cosas que en Andalucía no se habían controlado. Ahora mismo, debatiendo los presupuestos, por ejemplo, estamos consiguiendo mayores partidas para educación, para políticas sociales o bajada de 2 puntos del IRPF, que es el más alto de España para la clase media, ¿no? Creo que es difícil, lo reconozco, estar en la oposición y mojarse en una investidura. Creo que hemos hecho bien y ahí están los resultados y las encuestas. La gente está valorando poco a poco que haya estabilidad, pero a la vez alguien está exigiendo cambios desde la oposición, y creo que era la manera mejor de servir a España y a la vez de ser coherentes, ¿no? No es fácil, se lo reconozco, porque apoyar en este caso la investidura de gobiernos que no son tuyos implica estar todo el día encima de ellos exigiendo cambios, exigiendo cosas. Pero de momento debo decir que tanto en Andalucía, en La Rioja, en Castilla y León, en Madrid y en Murcia, en los 5 lugares donde somos decisivos, creo que estamos llevando una labor difícil, pero muy, muy responsable, ¿no? Ciudadanos permitirá con su voto, con su abstención, que un candidato como Rajoy, que es el responsable de un partido investigado por corrupción y que su nombre aparece incluso en los papeles de Bárcena como receptor de dinero negro, sea presidente del gobierno? Pues mire, ya lo he dicho en alguna ocasión, yo sí puedo encabezar un gobierno y ser presidente, lo haré, si no estaré en la oposición, y nosotros ahora mismo... ¿Pero permitirá que sea presidente Rajoy? Nosotros no estamos aquí para permitir que sea presidente Rajoy ni Pedro Sánchez. Nosotros queremos ganarle las elecciones. De hecho, hay encuestas como la última de Metroscopia que nos sitúan un pañuelo a 3 partidos, así que... ¿Pero no cree que los muchos ciudadanos que miran Sí. a Ciudadanos pidiendo transparencia quieren saber? Sí, pero es que es lo que le digo. Yo supongo que a Pedro Sánchez no le preguntan ni a Rajoy si me apoyarán a mí, si me investirán o no presidente. Me parece que estamos empatados en esas encuestas, en algunas incluso superando al Partido Socialista, en otras cerquita del Partido Popular. Así que creo que nos merecemos soñar como los demás y poder ganarle las elecciones. Yo estoy convencido que, también le reconozco una cosa, es verdad que en otros sitios hemos pedido cambios, ¿no? Como en Andalucía, como en Madrid, pero yo en vez de pedir cambio quiero hacer cambios. Es decir, creo que ha llegado el momento de ponerse al frente de un gobierno y liderar esos cambios para cosas tan importantes como las que hemos hablado en esta mesa, que necesitan un liderazgo, necesitan manos limpias, manos libres para plantearlas. Yo veo muy difícil que España cambie si realmente Rajoy y Sánchez, y tenemos que presionar los demás partidos para que cambien alguna cosa. Sinceramente, yo creo que el PSOE y el PP todavía tienen muchas mochilas, muchos lastres que seguramente en un futuro espero que se quiten de encima y que haga limpieza y que renueven, pero hoy por hoy, creo que, como el programa, estoy convencido que lo mejor es que un gobierno de Ciudadanos desde la O sea, que centralidad... llevará a los ciudadanos que quieran votar a Ciudadanos a las urnas sin decirles si apoyaría a un gobierno presidido por Rajoy. No, es que no es mi intención apoyar a Rajoy ni a Sánchez, es que yo me quedaré en la oposición. O sea, si no gobierno y no soy Pero presidente... sus votos pueden ser imprescindibles. para Bueno, que salga pues un presidente u otro. nosotros no vamos a decidir, sean los españoles que voten. Y los españoles, cuando voten, si quieren a Rajoy 4 años más de Rajoy, pues que le voten. Pero creo que tenemos derecho a soñar con una alternativa. Así que yo en este caso no me voy a plantear un futuro en el que espero que no tener que estar, que es el futuro de la oposición. Quiero gobernar, y si estoy en la oposición no pasa nada. Si los españoles escogen a Rajoy o a Pedro Sánchez en vez de a Ciudadanos, no pasa nada, estaremos en la oposición. Ciudadanos se sumó este sábado a la manifestación, estamos terminando, a la manifestación, gran manifestación que hubo en Madrid contra la violencia machista. Muchas de las víctimas de la violencia machista lo son también de trata y muchas de ellas acaban en la prostitución. ¿Sigue pensando que hay que legalizarla? Es que yo, precisamente, si quiero no legalizar, sino la palabra es regular los casos voluntarios, no hay que legalizar el delito. O sea, el 90%, prácticamente el 80 y tantos % de prostitución es forzosa y es delictiva. Es trata de blancas, es mafia, y por tanto lo que hay que hacer es poner luz y taquígrafos para entrar en ese ámbito y no dejarlo opaco. Actualmente en España no es que sea ilegal, es que es alegal, es que no hay regulación, es que se supone que son bares o lugares de masaje cuando son realmente prostíbulos y donde se explota gente. Entonces yo lo que quiero es acabar con esa explotación, y por otro lado, si hay un 10 o un 15% que lo hace de manera voluntaria, que tenga derechos y obligaciones, es decir, que se regule esa actividad y que tengan en un futuro derechos sociales y que tengan controles sanitarios y que lo puedan hacer de una manera que no sean perseguidos. Yo le voy a invitar a que vean internet, porque está la factura que elabora una víctima de trata que fue prostituida
en Argentina y que hace y que convierte esto que usted nos cuenta en la realidad de una factura. ¿Cómo se factura el servicio sexual de Ya, alguien? pero ¿sabe qué pasa? Que hoy ya se factura, porque es mentira. ¿Cómo se factura se eso? factura diciendo masaje, o se factura diciendo servicio de no sé qué. Es decir, no podemos vivir en la hipocresía. Y yo soy partidario de perseguir duramente lo que es prostitución forzosa, lo que es delito, lo que es trata de blancas, y luego si la minoría, que es una minoría, se lo reconozco, lo hace voluntariamente, regularlo, pero no seamos en este caso hipócritas, porque ya pasa, ya se factura, ya existe. Lo que pasa es que no hay ningún tipo de control, ¿no? Albert Rivera, yo le agradezco mucho que esta mañana haya estado aquí. El hombre de moda, si me permite decirlo, tiene un fotógrafo del New York Times persiguiéndolo 24 horas y haciéndole fotos a él y a mí en este momento. Le agradezco que haya estado con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, gracias.